Buenos días, vamos a iniciar con la actividad. Esta sería la última práctica. El próximo miércoles 16 vamos a tener la evaluación práctica final, la evaluación individual y que estamos concluyendo este semestre. Comparto mi pantalla. Maestra, disculpe, el día que hagamos la práctica individual va a ser dentro de la hora, o sea, nos va a dar las 2 horas para terminarla. Gracias. Estas son 2 horas de examen. Es el próximo miércoles. Vamos a tratar de iniciar a las 7, de 7 a 9. Y ya sería la última evaluación para dar ya los resultados finales de este semestre. Maestra, buenos días. Yo le quería comentar que mi compañera Cintia dice que su internet está fallando, entonces dice que si le podía entregar después la práctica. Sí, le envío el archivo más bien dicho el video. ¿Es Donato? Sí. Gracias. Maestra, se me acaba de ir la luz y solamente estoy con datos. Y ahorita no tengo casi. ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo te apellidas? Es Martínez Serrano, profesora. Gracias. Pues igual comenten de que le voy a enviar el video para que haga la actividad. De hecho, la práctica no se entrega hoy, se entrega hasta mañana. Entonces van a tener tiempo para recuperar la actividad. Bien, ya estamos en nuestro archivo. Voy a abrirlo con el navegador. Este archivo en particular tenía estas imágenes, estas son imágenes de líneas en movimiento, en donde debíamos de establecer el ancho y el alto de la imagen, ¿sí? También venían 3 marquesinas con diferentes direcciones, una hacia la izquierda, derecha, izquierda. Este era en sí el desarrollo de estas primeras actividades. En la parte superior vienen los datos de ustedes con diferentes colores de fuentes en negrita y subrayada, ¿sí? Todo esto es previo a la práctica. Estas acciones, este código ya se lo tienen que saber. Y queda ahorita pendiente lo del manejo del botón. Como estamos en la misma ventana, aunque aquí me aparece la acción del hipervínculo interno, pues si yo le doy clic ahorita no hace nada. Pero más adelante, conforme vayamos avanzando en la práctica, tienen que revisar que este botón, al presionarlo, nos va a llevar al inicio de la práctica. La instrucción de la segunda etiqueta debe de estar después de rojo. Y vamos a abrir la práctica también. Sí hay que tener espacio entre las marquesinas, ¿sí? Que no estén pegadas, sobre todo porque vamos a empezar a trabajar aquí las tablas y no deben de quedar pegados los elementos. En general, las tablas que damos deben de estar despegadas, deben de tener un espacio libre entre elementos utilizando dedos. Profa, a mí sí me parece ese espacio, pero está como muy ancho. ¿Cuántos DR colocaste? 2.
Ahorita que hagamos las tablas, si tienes que ajustar a un solo BR, pues de nada más lo eliminas. Pero bueno, aquí lo importante es que no estén pegados los elementos. Ok. Recuerden que BR es una etiqueta solita, ¿eh? No va dentro del párrafo, va fuera del párrafo. Bien, entonces abrimos la parte del código. Y vamos a ubicarnos en el primer título que dice atributo Holspan en tabla. Y aquí tengo dos BR, ¿sí? Entre los dos BR voy a empezar, para que me quede un BR arriba y uno abajo, voy a empezar a la mitad de estos dos BR, voy a empezar con mi código, ¿sí? En este caso vamos a seguir con los atributos de tabla. ¿Sí? Tenemos el atributo rowspan y el atributo colspan, ¿sí? Estos dos atributos me van a servir para ampliar la celda. El atributo colspan va a extender una celda para que abarque varias columnas. El atributo rowspan va a extender una celda para que abarque varias filas, ¿sí? Entonces vamos a ver estos atributos en esta práctica. Aquí lo importante de empezar a hacer tablas es analizar cuántas filas, cuántas celdas voy a utilizar en mi tabla. El examen viene con tablas, viene con listas, viene con todo lo que ya vimos de fuentes, alineación. Todos los ejercicios que hemos estado repitiendo integran el examen. Entonces vamos a ver la primera tabla, la tabla 1, en donde en esta imagen observen que en la parte superior viene un título de la tabla. Yo puedo utilizar, me regreso a mis etiquetas, el atributo, más bien dicho, la etiqueta caption, esta etiqueta, para agregarle un título a la tabla, ¿sí? Va a estar dentro de, observen aquí en la estructura del código, después de la etiqueta de tabla, viene la opción para agregar un título que va a marcarse en la sección de la tabla en la parte superior. Entonces, en este ejemplo, voy a utilizar esa etiqueta para colocar el texto tabla 1, ¿sí? Después viene ya la estructura de mi tabla. Les vuelvo a mencionar, hay que primero observar qué es lo que vamos a hacer. En este caso, esta tabla tiene la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Son 4 filas. Aquí me indica que el ancho de la tabla es del 60%. Este ancho que se coloca dentro de la etiqueta de tabla es el tamaño total de la tabla con relación a la hoja, ¿sí? También me indica que todas las filas van a tener 300 puntos de honor. Entonces, en la fila 1, voy a tener una sola celda, ¿sí? Una celda. En la fila 2 voy a tener 4 celdas. En la fila 3 voy a tener 2 celdas. Y en la fila 4 nuevamente se repiten 4 celdas. Entonces, primero tengo que analizar cuántas filas, después cuántas celdas en cada fila. Para este caso, la fila 1 con una sola celda
me indica que para que la celda se extienda, ¿sí?, que abarque toda esta sección, voy a utilizar el atributo colspan. ¿Sí? Este atributo, aquí yo voy a definir cuántos espacios debe de abarcar esta celda. ¿Cuántos espacios serían? Chicos, ¿cuántos? 4. 4. ¿Sí? Entonces aquí colspan igual a 4 porque me va a abarcar esta sección, 1, 2, 3, 4 espacios. Igual aparece en la fila 3 esta celda. Nuevamente voy a utilizar el atributo colspan y me debe de abarcar 2 espacios. Y para esta celda se repite el atributo, ¿sí? También vamos a definir el ancho ya de la tabla. En la parte final dice que cada sección de celda tiene 25%. Esta referencia de ancho, esta, es diferente a esta, ¿sí? Aquí la suma de estas cantidades forzosamente me tiene que dar el 100%. El total del ancho de la tabla, voy a definir de ese total los anchos parciales de las celdas. Y esos anchos parciales me tienen que sumar el 100% de la tabla, ¿sí? Del ancho de la tabla. Bien, entonces son 4 filas, ya definimos cuántas celdas en cada fila y empezamos a hacer nuestro código. Regreso a mi blog de notas. Vamos a poner las 2 imágenes. A ver qué es lo que vamos a hacer. Tengo el desarrollo de mi tabla. Entonces aquí empezamos en esta sección. Como voy a centrar la tabla en mi hoja, centramos la tabla, empezamos con la primera etiqueta, con un borde ancho 12, con un color de borde. Recuerdo que los colores son libres, los que ustedes quieran utilizar. También aquí en esta primera etiqueta tengo que definir el ancho total de mi tabla, que sería del 60%. ¿Sí? Hasta ahí termina mi primera etiqueta. Después voy a realizar el título de la tabla con la etiqueta caption. Es tabla 1 y cierro diagonal. Para este texto que acabo de colocar, tabla 1, también le tengo que dar formato. Va a ser fuente Arial. Tamaño 7. Con color. Fuente Arial, tamaño 7, color. Cerramos fuente. Y también debe de estar en negrita. El acomodo de tus etiquetas,
¿sí? Pues como ustedes lo decidan, y lo importante, por favor, es cerrar de dentro hacia afuera. Todo este código que acabo de escribir, todo este código es exclusivamente para este tipo. Tabla 1. Entonces, vamos a empezar, ¿sí?, con dibujar o hacer el código para las 4 filas. Ya inicié con mi tabla, características de borde, color, grosor, y ahora tengo que hacer mis 4 filas. Entonces la etiqueta es TR. Aquí dentro de TR vamos a definir la altura. Me indican en el esquema que la altura de cada fila es de 300 puntos. Entonces es TR, altura 300. Aquí mismo vamos a colocar el atributo, de alineación. Para alinear, si observan en el esquema, todo está centrado. Centrar lo puedo hacer desde TR o TD, ¿sí? En esta sección yo puedo establecer el atributo para centrar los elementos de la celda. Y cierro mi etiqueta. Todo esto es para una sola celda, para una sola fila. Estoy en la fila 1. Vamos a copiar fila 2, fila 3 y fila 4. Y después cerramos tabla. Es muy importante cerrar la tabla. Si yo no cierro la tabla, se empieza a mover la posición de la tabla con relación a la otra. Entonces, lo único que hicimos ahorita fue las 4 filas que tiene mi tabla. Aquí definí en este esquema cuántas filas son y la altura. Posteriormente, ya tengo mis 4 filas, posteriormente voy a hacer las celdas. De acuerdo a lo que ya analizamos en la imagen, me voy a mi primer fila y debo de hacer una celda BD diagonal TD. Esa sería mi primer celda. En la fila 1 solo tengo una celda. Entonces, nada más con este par de etiquetas ya tengo terminada la fila 1. En la fila 2 debo de tener 4 celdas. 1, 2, 3, 4 celdas. En la fila 3, 2 celdas. Y en la última fila, 4 celdas.
Ya terminé la estructura de todas mis celdas, ¿sí? Nos vamos a la primera fila. Aquí lo importante cuando hacemos copiar y pegar es que se manejen por pares las etiquetas, ¿sí? Que que no omitamos algún símbolo de los de mayor que, menor que, porque si no nos sale la estructura. Entonces en la fila 1, la celda 1, voy a escribir celda 1, ¿sí? En esta etiqueta, en TD, voy a colocar el atributo allSpan igual a 4. ¿Sí? De acuerdo al esquema, esta celda tiene que abarcar 4 lugares. Y ahí quedaría esta primera sección. En la fila 2 tenemos la celda 2. Observen que el texto debe de ir precedida de la etiqueta TD y con el cierre de la etiqueta TD. ¿Sí? En esta sección, en esta segunda fila donde tengo el total de celdas de mi tabla, voy a definir dentro de TD el ancho. En este caso el ancho es del 25%. Este ancho lo voy a colocar dentro de las 4 celdas. Recuerden que el atributo va en la celda en la etiqueta de apertura. Ahí tendría yo entonces mis 4 datos de ancho, que es del 25%. Recuerden que con el atributo que ya colocamos en TR, este atributo, ya todos los datos de celda 2, celda 3, celda 4, celda 5, ya deben de estar centrados. El atributo align se puede colocar dentro de TR o también lo puedo hacer de manera individual dentro de TR. Me voy a la segunda parte, perdón, a la tercera fila. Vamos a poner el texto imagen. Aquí vamos a colocar una imagen. Y dentro de la etiqueta TD, nuevamente, el atributo allSpan igual a 2, que es la dimensión que debe de abarcar esta celda. Repetimos con la siguiente celda. Y aquí vamos a colocar ITP. Vamos a nuestra última fila. Que sería la celda 8.
hasta celda J. Vamos a cerrar, les recuerdo que al inicio abrimos párrafo, me voy hasta arriba. Aquí al inicio abrimos párrafo, centramos todo este bloque de información, toda la tabla, abrimos párrafo, tabla. Entonces cerramos tabla, cerramos párrafo y hasta ahí llegaría mi código. Si todo salió bien, guardamos los cambios. Nos vamos a nuestro visor de internet. Y actualizar. Entonces, en esta tabla, que dice tabla 1 como título, ya me deben de aparecer el desarrollo o la distribución de mi código, la distribución de mis celdas de acuerdo al código. Pues el atributo Polfa lo estamos usando en esta celda. Maestra, disculpe, ¿podría regresar al código, por favor? Regreso. Tenemos la celda 1 con 4 espacios, 4 celdas, 2 espacios, 2 espacios y 4 espacios. Observen, por favor, deben de estar despegadas las tablas de las imágenes. No sé qué sección del código quieras ver porque no se alcanza a ver completo. Aquí es en donde iniciamos, está la fila 1, la fila 2, sigue la fila 3 y la última fila, la fila 4. ¿Maestra, puede verlo de hasta arriba? Aquí empezamos con la tabla. Esta es la etiqueta general de la tabla. Después las etiquetas para el título con fuente Arial tamaño 7. Y luego empezamos por filas. Ya, maestra, gracias. Bien, entonces, de acuerdo ya a nuestro código, ya nos debe de quedar nuestra tabla con esta distribución. ¿Sí? Estoy en el último minuto. Regresamos para terminar esta tabla. Maestra, ¿se puede ir hasta abajo, por favor? Bien, ¿puedo continuar? Sí, maestra.
En esta tabla en particular vamos a colocar precisamente una imagen, ¿sí? Y en la sección donde dice IPN vamos a colocar un hipervínculo. Me voy a mi código. Y en donde dice imagen, ¿sí? Vamos a utilizar la etiqueta ING SRC. Les comparto la URL. Aquí en el chat les pongo la URL. Entonces, ponemos la URL con las dimensiones de la imagen. Van a ser de 200 por 200. Y el texto alterno. ¿Bien? Vamos a colocar una imagen de 200 por 200, que es el escudo del IPN. En donde dice IPN, vamos a escribir todo completo. Y los vamos a hacer por líneas. Este texto nuevamente va a tener fonte Arial tamaño 7. Y también va a estar en negrita. Cerramos de dentro hacia afuera. ¿Sí? Ya puse la imagen y ya puse el texto Instituto Politécnico Nacional. Hice cambio de renglón. Guardamos los cambios. Y actualizamos nuestro cambio. Ya me debe de quedar de esta manera. ¿Sí? Vamos a continuar viendo las opciones de hipervínculo. Y vamos a ver los hipervínculos externos. En este caso, para hacer un hipervínculo a un sitio fuera de nuestra página, nuevamente utilizamos la etiqueta href. Vamos a colocar la dirección de la página, el texto que vamos a utilizar para el vínculo, ¿sí? Aquí viene precisamente el ejemplo de la página del Poli, ¿sí? Puede ser que utilicemos un texto o podemos utilizar una imagen como vínculo, ¿sí? Podemos hacer las dos opciones. Entonces vamos a hacer el vínculo a la página del Poli. Regreso a mi código. Entonces,
la etiqueta ahref igual, comillas, ¿sí? Y para que tengamos la referencia exacta de la página, vamos a utilizar directamente, voy a abrir una pestaña nueva, voy a buscar la página del poli, esta es mi página que quiero visitar. Voy a copiar la URL en la barra de direcciones, seleccionamos en la barra, copiar, control C, botón derecho copiar, nos vamos al código, ¿sí? Y voy a pegar la dirección. Observa que es ahref, comillas, la dirección de la página web, cerramos comillas y cerramos la primera sección de la etiqueta. Después de Instituto Politécnico Nacional, cerramos con diagonal. Esta sección es la que estoy colocando para el hipervínculo externo. Observa las comillas, por favor. Se abren y se cierran las comillas. Si no pones una comilla, no se hace la acción. Guardamos los cambios. Me voy a mi página web. ¿Me dicen que no se ve la pantalla, chicos? Sí se ve, maestra. Sí se ve, maestra. Maestra, ¿podría regresar al código, por favor? Sí, voy. Alejandra trata de refrescar la máquina, a ver si con esto puedes ver sobre la pantalla. Bien, ya guardé los cambios, actualizo mi página, ahorita regreso al código. Observen que aquí en esta sección ya aparece el vínculo, ¿sí? Si yo le doy clic aquí al vínculo, ya estoy en mi página web, le damos clic y automáticamente me tiene que llevar a IPN. Con la flecha de retroceso aquí en la barra de direcciones, doy clic en regresar o volver hacia atrás y regreso a mi página web. Entonces hay que hacer el vínculo también para la imagen. Aquí nada más hay vínculo en el texto. Les muestro nuevamente el código. Aquí está el vínculo con el texto Instituto Politécnico Nacional. Repetimos, como es la misma página, repetimos el código para la imagen. Bien, ¿cómo me debe de quedar entonces esta práctica? En la primera celda debe de decir celda 1 combinada con fuente Arial
Observa que aquí la fuente por default es Time New Roman tamaño 3. Si yo no hago ningún cambio, esta es la fuente que aparece por default. Observa que no es la misma que vamos a colocar aquí. En la celda 1 debe de venir Arial, tamaño 7 negrita, con color a la celda. Después debe de venir estas dos celdas, igual con color de relleno, y debe de estar el vínculo, tanto en el Instituto Politécnico Nacional como en la imagen. Terminamos esta tabla con colocar el atributo BG Color dentro de TD, y así es como queda mi primer paso. Terminamos, ustedes tienen que hacer el código faltante. Disculpe, ¿dónde está celda 1 combinada? ¿A qué tamaño debe de estar la letra? Sería el tamaño 7, negrita. ¿7? 7, negrita. Gracias. Nuevamente, el hipervínculo debe de estar, revisen que funcione el hipervínculo, tanto en el texto como en la imagen. Bien, en este caso observen que también, si yo coloco el puntero del mouse sobre la imagen, también me debe dar la referencia de que hay un vínculo. Yo le doy clic, me debe de llevar a la página del poli también, y con la flecha de retroceso regresamos a nuestra página. Así es como me debe de quedar mi primer tabla. En las dos secciones tenemos el ítem. Y les comparto la asistencia.
Y los rellenos van diferentes. El relleno que tú le quieras colocar. En el chat les puse el vínculo para la asistencia, por favor. Maestra, disculpe, entonces hoy no le vamos a entregar nada. Ya hasta la próxima clase le entregamos esta práctica, ¿verdad? Mañana. Ok, mañana. De hecho, es la última práctica. Por favor, registren su asistencia. Ya está en el chat el vínculo para la asistencia. ¿Puedo continuar? Sí, maestra. Entonces ya tenemos nuestra marquesina con nuestra tabla 1, que es el atributo Wolfgang en tabla. Ya tenemos terminada nuestra tabla. Nos vamos a ir al atributo Wolfgang y vamos a generar la segunda tabla. Y parte del título de la tabla, sí es ¿cómo? El título de la tabla. Sí, desde que inicia Wolfgang hasta que cierras Wolfgang. Maestra, donde dice tabla 1 también era con Arial 7 y en negritas, ¿verdad? Sí. Gracias. Utiliza caption, coma, antes de fuente. Me voy a mi código. A ver, chicos. Estamos aquí en caption, ¿qué es esto? A ver, observen en dónde está caption. ¿Sí? Fuente, o sea, yo tengo aquí mi título. Yo aquí tengo mi texto. Este texto lo voy a afectar con negrita, lo voy a afectar con fuente y después cierro caption, bueno, abro y cierro caption. Pero las etiquetas, o sea, lo que yo quiero que cambie todo esto es la etiqueta de fuente y negrita, hasta aquí. Fuente y negrita deben de estar inmediatamente pegados a el texto. Caption va afuera. Con esta corrección, por favor, Omar. Bien, nos vamos a la segunda tabla. Vamos a analizar la segunda tabla. Ya vimos nuestra primera tabla. Las dimensiones generales de la tabla, en este caso
el 60% de ancho de la tabla sigue igual. La altura también es de 300, continúa igual. Esta sería mi segunda tabla. Voy a tener nuevamente fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Aquí lo interesante de este análisis es saber cuántas celdas vamos a trabajar en cada fila, ¿sí? En la fila 1 tengo una celda, 2 celdas y 3 celdas, ¿sí? Voy a dibujar 3 celdas. Observa que la celda 1 con el atributo Colspan me va a abarcar 2 posiciones, ¿sí? Y también voy a integrar el atributo Rowspan. Colspan va a crecer en sentido horizontal y Rowspan va a crecer en sentido vertical. Entonces, la celda 1 en particular va a tener los dos atributos. Colspan igual a 2 y Rowspan igual a 2. ¿Sí? Para que crezca la celda en este canal. Entonces, la fila 1 tiene 3 celdas. La fila 2, ¿cuántas celdas tiene? ¿3? No. 2, maestra. 4. No tiene 4 ni tiene 3. La fila 2 tiene 1 y 2 celdas. ¿Sí? Esta celda yo no la puedo contar, esta celda, porque ya la conté en la parte superior. Y lo único que estoy haciendo con el atributo Rowspan es que está creciendo 2 posiciones en sentido vertical. Entonces, la fila 2 tiene 2 celdas. Entonces, la fila 3, ¿cuántas celdas tiene? 3. 3. 3 celdas. Y la fila 4, 2. 2 celdas. ¿Sí? Observa que aquí en esta sección nuevamente se repite la acción que hicimos en la celda 1. Voy a utilizar el atributo Colspan para que crezca 2 posiciones y en sentido horizontal y el atributo Rowspan para que crezca 2 posiciones en sentido vertical. ¿Sí? Por eso están así los colores. Estoy utilizando el color o el atributo BG Color dentro de la fila y me lo va a colorear de esta manera. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente, ¿cuántas filas tenemos? En este caso 4. ¿Y cuántas celdas vamos a realizar en cada fila? Regresamos al código. Voy a poner aquí mi esquema para ver cómo vamos a dibujar esta segunda tabla. Esta opción de tabla, bueno, desde párrafo, párrafo y tabla, toda esta sección, desde párrafo, tabla, ¿sí? Y el título de caption, fuente, etcétera. Toda esta sección la voy a copiar, control C. Observa desde donde estoy seleccionando, desde párrafo hasta caption, diagonal caption,
Copiamos. Y después del título que dice atributo rowspan en tabla, ¿sí? Tengo aquí mi DR y voy a empezar a trabajar mi código. Voy a pegar, voy a cambiar el borde, el color del borde, y es la tabla 2. Empiezo con la etiqueta de alineación, tabla, borde 12, color, ancho 60%, porque tengo aquí el 60. El título de mi tabla, tamaño Arial, tamaño 7, con color. El texto es tabla 2. Y cierro negrita, cierro fuente, cierro tabla. Entonces vamos a hacer las 4 filas. Empezamos PR, colocamos el alto de 300, el atributo de alineación, diagonal PR. Estas serían las características generales de la fila. Todas las filas tienen 300 de altura. Si tuviera yo filas diferentes, pues ya nada más tendría que ajustar la altura. En este caso, como todos mis datos están centrados, entonces por eso estoy adelantándome con el atributo Align Center dentro de teclado. Esta es mi primer fila. La segunda, la tercera, la cuarta, y cerramos con diagonal tabla y cerramos párrafo. Si ya abrimos etiquetas aquí, forzosamente las tenemos que cerrar. Si no las cierro, o se mueve la tabla o me empieza a aplicar características del código a secciones que no necesito. Hasta acá llega mi tabla, hasta acá termina mi tabla. Ahora sí me voy a mi primer fila. Dice que en la primer fila voy a hacer 3 celdas. Empiezo con mi etiqueta TD. Cierro con diagonal TD. Vamos a escribir el texto, que sería la celda E. ¿Sí? Esta sería mi primer celda. Y aquí dentro de la primer fila voy a dibujar 2 celdas más para un total de 3. Esta sería la celda 2 y esta sería la celda 3. Recuerden que aquí en la primer fila tenemos 3 celdas. Me indica que la primer celda, la celda 1, voy a utilizar el atributo dentro de TD, Bold
span igual a 2. Pero aquí mismo dentro de TD, en la celda 1, voy a utilizar el atributo row span igual a 2. Que son las dimensiones que abarca esta celda. Vamos a la siguiente fila. Y en la siguiente fila, en la fila 2, tengo nuevamente 2 celdas. Sería la celda 4 y la celda 5. Aquí en esta parte de la fila 2 voy a definir el ancho, que sería del 25%. Les recuerdo que el atributo de ancho se coloca dentro de TD, la etiqueta de inicio. Ya terminé con mi fila 2. La fila 2 tiene solo 2 celdas. Me voy con mi fila 3. Y en la fila 3 voy a tener 3 celdas. 1, 2, 3. Que sería la celda 6, 7 y 8. Y en esta celda 8, nuevamente dentro de TD, y estoy en la celda amarilla en mi esquema, la celda que está más grande, es la celda 8. Voy a utilizar nuevamente el atributo callSpan igual a 2, que son las unidades que crecen en sentido horizontal. El rowSpan igual a 2, que son las unidades que crecen en sentido vertical. Y en mi última fila voy a crear 2 celdas, que son la celda 9 y la celda 10. En esta última sección voy a terminar de definir los anchos que serían del 25%. Ya tengo mi segunda tabla. Maestra, lo de ancho de las celdas solo se ponen esos dos, ¿verdad? Sí. Aunque las pudiéramos repetir aquí en celda 6 y celda 7, y en celda 2 y celda 3. Guardamos los cambios.
y nos vamos a nuestra página. Ya nos debe de aparecer la tabla 2 en la parte superior, atributo rows panel tabla, que es el título que ya teníamos previamente trabajado, tabla 2, y observen la distribución de mi tabla. ¿Sí? Ya quedó la distribución de acuerdo al esquema. Maestra, ¿puede regresar el código, por favor? ¿En qué parte? Porque no se ve todo. En la celda 2. La celda. Ahí está, maestra. Bueno, entonces ya nos quedó nuestra tabla con el atributo Colston y Rolston. Le hicimos esta extensión en la celda 1 y en la celda 8. ¿Sí? Bien, para concluir esta tabla vamos a colocar el resultado en la celda 1 y en la celda 8. Vamos a colocar estas imágenes animadas. Aquí en el chat les comparto el link de la imagen. Debe de tener 300 de altura y de ancho, 300 por 300 es letra animada, y la tabla debe de estar con los colores de relleno por fila, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Les comparto los links. Empecemos a hacer el relleno con DG Color, regresando en la siguiente conexión, para que no se pierda la información. Les comparto el link de la imagen. Empezamos con DG Color. Vamos a utilizar el atributo DG Color por fila, el color que ustedes decidan como relleno de las celdas. Les comparto aquí en el chat las imágenes de las letras. Entonces vamos a colocar una imagen con alto y ancho de 300 puntos
El texto alterno es letra animada. Y color de relleno por fila. Y así queda ya completa nuestra segunda tabla. Trabajamos unos minutos para insertar el código de las dos imágenes y de este código. Disculpe, ¿cuál es su texto alterno? Letra animada. Gracias. Te envío, Bustamante, te envío el video de la clase. Esta práctica se entrega mañana. Pues sí, si quieren lo publico en el... Bueno, más que publicarlo, como está en 3 secciones, lo subo a YouTube. Lo voy a publicar en YouTube para que tengan acceso al video. Disculpe, ¿el alto y el ancho era 200? 300. Ah, ok, gracias. Aquí en el chat, aquí puse el datos de ancho y alto 300 y otro también. Bien, ¿puedo continuar? Un minutito más para iniciar con la tercera tabla. Bien, nos vamos a la siguiente tabla. Ya está nuestro título, la tabla 2. Nuevamente nuestro título y nos vamos a la tabla 3. Analizar. No vamos a desarrollar esta tabla. Bien. En este caso, en este último ejercicio vamos a trabajar tablas anidadas, que son tablas dentro de otras tablas. Tengo mi tabla principal que tiene
2 filas, ¿sí? Si tú observas aquí en el esquema, está la fila 1 y la fila 2. El alto de cada fila es de 601. El ancho general, obviamente estaba manejando las otras tablas, es del 60%, ¿sí? Y nada más tengo 2 celdas en cada fila. Esta sería la celda 1 y esta sería la celda 2. Entonces, en la fila 1 tengo 2 celdas. En la fila 2 tengo 2 celdas. Estamos hablando del desarrollo de la tabla principal, que serían precisamente estas 4 celdas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con hacer el código para la tabla principal. Posteriormente tenemos que trabajar el código para hacer esta tabla dentro de la celda que tiene 4 filas y 4 celdas en cada fila, ¿sí? ¿Qué puedo yo colocar en una celda? Puedo colocar imagen, texto, puedo colocar un párrafo completo, hipervínculos, listas, cualquier información la puedo colocar dentro de una celda. Inclusive puedo dibujar una tabla completa dentro de una celda, que es el caso de este ejercicio en particular. Entonces, los datos importantes. La tabla general tiene 60%, 600 de altura de las 2 filas, 50% de ancho. Si suma el 100% y solo tengo 2, cada una vale el ancho 50%. Regresamos a nuestro código. Y empezamos a trabajar la tabla principal de este último ejercicio. Nos vamos a nuestro título, que sería tabla anidada. Después de R. Empiezo con P align. La tabla con un borde igual a 12. Y un color de borde. Me falta definir también el ancho. Del 60%. Nuevamente. Si lo ubican arriba lo pueden copiar. Estamos en la tabla 3.
Y empezamos con las filas. Vamos a trabajar la primera fila con una altura de 600. Ahorita estoy utilizando el atributo de centrar porque aquí mis elementos están centrados, ¿sí? Ya no siempre va el atributo. Si el elemento no está centrado, entonces este atributo estaría de más. Y esa sería mi primer fila. Mi segunda fila. Cierro. Diagonal tabla. Y diagonal par. Les vuelvo a insistir, no siempre se colocan los mismos atributos. Nos vamos a nuestra primera fila. Veamos que tenemos dos celdas. Celda 1. Y celda 2. Aquí dentro de TD, como es la primera fila, vamos a definir el ancho de 50. Recuerda que los atributos se colocan dentro de la etiqueta de apertura. Voy a mi segunda fila. Voy a la celda 3. Estoy mal ubicada. Celda 4. Chequen bien, no me dicen nada, ¿no? Estoy haciendo todas las filas, todas las celdas afuera de la fila. Nunca me voy a ver en tabla. Iniciamos con TR, las filas, las celdas y cerramos con TR. Este sería el código para la tabla principal. Ya hagamos los cambios. Actualizamos. Ya tengo mi tabla con 4 celdas. ¿Sí? Tabla 3 con 4 celdas. Aquí ya es importante, ya tenemos el desarrollo de toda la página, que funcione el hipervínculo del botón. Yo presiono el botón que dice inicio, me
tiene que llevar hasta la parte superior de mi página. El atributo, perdón, la etiqueta name debe de estar después del verbo. ¿Sí? Así ya tenemos que ver que la sección de la parte final de nuestra página web, el botón de inicio, funcione. Al presionarlo nos va a llevar al inicio de nuestra página. Y nos dice que esta última tabla lleva aquí en esta sección, aquí y acá, celda 1 y celda 4, vamos a colocar dos imágenes. Las imágenes son 300 por 300, como las características del chat. Celda 1 y celda 4. Vamos a colocar imagen. Maestra, su pantalla se quedó en la página de Google. Sí, estoy aquí en la página, aquí en la lista previa, ¿no? ¿En esto? Sí, maestra. Sí, perfecto. Bien, entonces lo mencionaba, es la celda 1 y celda 4, imagen 300 por 300, con borde y color en el borde. Entonces les comparto las imágenes. ¿Sí? Vamos a colocar en la celda 1 y en la celda 4. Son dos imágenes diferentes de la categoría mariposas. Hacemos los códigos para la celda 1 y la celda 4. Las imágenes miden 300 por 300. El texto alterno es mariposas. Y vamos a colocar borde. El grosor del borde es de 12. Con color. Recuerden que en la tabla utilizamos border color, pero en la imagen, ¿cómo le vamos a dar color al borde? Maestra, ¿cuál es el texto alterno? Mariposas. Gracias. Bien, en esta última parte nos falta hacer todo lo de las tablas pequeñas o las tablas anidadas.
Me deben de ya mostrar las dos imágenes. Esto ya debe de estar trabajado con borde y color de. La imagen es 300 por 300, borde 12, color. Hasta las imágenes ya debe de estar terminado. El día de mañana hacemos el código para las dos tablas y colocamos una URL completa. Hasta aquí llegaría la clase, maestra, y ya mañana le seguiríamos, ¿verdad? Terminamos mañana, ya no nos da tiempo. Podemos hacer todo el código para la segunda tabla. Pero ya hasta aquí, por favor, consideren que ya está su práctica, incluyendo las dos imágenes con color, con borde con color. Mañana inicio con el desarrollo del código de las tablas internas. Terminamos lo de colocar relleno con URL y entregamos la práctica. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos mañana para concluir y entregar esta práctica. Por favor, ya necesitan llevarse de las dos secciones anteriores ya las tablas terminadas. ¿Sí? Desde la tabla 1, ya con los ajustes que se hicieron, los hipervínculos. La tabla 2, con los GIFs animados. No, se entrega hasta mañana la práctica. Y la tabla 3, ya tenemos toda la tabla con las dos imágenes. Nos falta realizar el código de las tablas internas con un fondo con imagen. ¿Sí? Revisen también que su botón que tenemos aquí funcione con el hipervínculo interno. Bien, si no tienen dudas, nos vemos. Dice, así. Nos vemos, David, gracias. Hasta mañana, Alejandro. Hasta luego, maestra. Hasta luego, Roma. Nos vemos, Cassandra. Gracias. Hasta luego, maestra. Vale. Valeria, Cintia, Martín.
Marta, Valeria. Pero no, ¿quién me solicitó? ¿Me habla mi maestra? Sí. Ahorita en unos minutitos que terminen de salir sus compañeros. Profa, Sí, me aparecen mis tablas, pero como que muy altas. O sea, no me aparecen cuadraditas. tienes toda la página abierta. Sí, de hecho es lo que le iba a preguntar, que si también afectaba en el tamaño del monitor. Sí, o sea, observas aquí, si observas aquí, como estoy en una computadora de escritorio, Alejandro, en la sección, pues se ve todo, ¿no? Si yo cambiara, que es la ventana que tengo las páginas web, si yo cambiara el tamaño de la ventana del monitor, entonces observa cómo ahora aparecen las tablas, ¿sí? De hecho, se van a ajustar al contenido, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de tu monitor o de tu tablet, de donde estés trabajando, es el tamaño, este 60% que manejamos, observa, es precisamente lo que abarca. Si yo lo hago todavía un poco más chica, ya no se va a reducir porque lo va a limitar el contenido de la serie, ¿sí? Pero si Ok, yo abro gracias. mi imagen, si yo la puedo visualizar en una computadora de escritorio o en nada, yo podré ver el desarrollo completo de mi página. Ok, gracias. Karen, el atributo border color es para la tabla. Para colocar el border color, el border color es para la tabla. Exclusivamente ese atributo es para la tabla. Si yo quiero colocar el color a esta sección de border en la imagen, voy a hacer el truco de antes de imagen, abrir font color y después de imagen cerrar font. Para la imagen, debo utilizar la opción de font color. Antes, font color, cierro